Tres manitos levantadas, por favor. Tres personas que nos quieran apoyar con la lectura. Tres personitas que quieran apoyarnos con la lectura. Me gustaría ver primero las manitos levantadas para poder entonces arrancar. Dos participantes levantaron, me dice por acá. Ángela, Cintia. Otra personita más que se anime para tener entonces esa lectura de, creo que son tres párrafitos que tenemos al comienzo. Ángela, Cintia. Bueno, vamos a empezar con Ángela y Cintia mientras se anima la otra persona. Abacup. Listo, perfecto. Vamos entonces. ¿Ves mi pantalla? Sí se ve. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar. Listo. Adelante, Ángela. Perdón, es que estaba ahí solucionando una cosita, qué pena. Bueno, entonces dice parte 2, conversaciones sobre la verdad y las cosmovisiones. ¿Cuál es la diferencia entre la verdad objetiva y subjetiva? Una mañana iba conduciendo con mis hijos cuando mi hijo me dijo que había visto un pájaro negro, rojo y amarillo en su lado del coche. Mi hija lo corrigió de inmediato. Estás totalmente equivocado. El pájaro era negro y rojo, no tenía nada de amarillo. Mi hijo respondió, no, tengo razón, el pájaro tenía amarillo. Estaba en su espalda. El síndrome de la madre cansada se apoderó de mí, así que entré en la pelea con esta respuesta hipócrita. Chicos, no importa. A veces la gente ve cosas diferentes, ambos pueden tener razón. Adelantémonos a la semana siguiente cuando esto volvió a afectarnos. Mi hija mayor golpeó a la menor. Mi hija menor corrió hacia mí gritando, mami, mi hermana me golpeó. Me pegó. Mi hija mayor entró en la habitación encogiéndose de hombros con indiferencia. De forma indiferente. Mi hija mayor, perdón, entró en la habitación encogiéndose de hombros con indiferencia. No, no lo hice. Deja de hablar eso. Las dos podemos tener razón. A veces la gente ve las cosas de forma diferente. Ay, mi respuesta perezosa de la semana anterior había confundido la comprensión de la verdad de mi hija mayor. Le había dado la idea de que todos pueden tener razón al mismo tiempo, incluso cuando hacen afirmaciones contradictorias. Por más obvio que parezca que hay muchas cosas que son verdaderas o no, esta comprensión básica de la verdad fundamental para el cristianismo está siendo atacada hoy en día. Mi hija no es la única que está confundida. En este capítulo aclararemos la diferencia entre la verdad objetiva y subjetiva. Aprenda, ahí no me deja ver un avisito, ¿lo puedes subir? Gracias. En este capítulo aclararemos la diferencia entre la verdad objetiva y subjetiva y aprenda por qué es tan importante que nuestros niños comprendan la distinción. Gracias, Ángela. Continúa Cintia. Sí. La gran confusión, verdad objetiva y verdad subjetiva. Cualquier pájaro que vieron mis hijos era uno, negro, rojo y amarillo, como afirmó mi hijo. Dos, solo negro y rojo, como afirmó mi hija. O tres, algo completamente distinto si ambos estaban equivocados. Pero contrariamente a mi respuesta perezosa de que todos pueden tener la razón, el pájaro no puede ser de todas esas cosas al mismo tiempo.
El color del pájaro es un ejemplo de verdad objetiva. Decir que algo es objetivamente cierto significa que es independientemente cierto para todas las personas, incluso si no lo saben o no lo reconocen como cierto. Una verdad subjetiva es algo que puede ser verdad para una persona y no para otra. Si mi hija hubiera dicho, ese pájaro es hermoso, y mi hijo hubiera respondido, ese pájaro es feo, ambos podrían haber tenido la razón porque el gusto estético es una cuestión de opinión, es una verdad subjetiva. Y aquí por qué esta distinción es importante. El mundo secular afirma cada vez más que toda verdad es subjetiva, una simple cuestión de la perspectiva y la opinión de cada persona, y sin embargo la idea de que toda verdad es subjetiva está en oposición directa a las afirmaciones del cristianismo. Jesús afirmó claramente que su verdad es objetiva. De manera muy directa dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El cristianismo se basa en un principio fundamental de la verdad objetiva. Si no existe la verdad objetiva, ese fundamento se derrumba y todo el cristianismo se derrumba con él. No es un asunto menor. Aunque puede estar de moda que la gente afirme que toda verdad es subjetiva, en realidad nadie vive como si ese fuese el caso. De manera muy similar a lo que comentamos en el capítulo 1, que nadie vive como si toda moralidad fuera subjetiva. Todos los días hacemos afirmaciones de verdad objetiva. Está lloviendo afuera, mi auto está en el garage, hay 5 cosas en nuestra calle, hay 5 casas en nuestra calle. Todas estas son afirmaciones que reconocemos como verdaderas o falsas y no una cuestión de opinión. Todo el mundo hace afirmaciones de verdad objetiva, ya sea que se dé cuenta de ello o no. Incluso cuando la gente dice, toda verdad es subjetiva, está haciendo una afirmación de verdad objetiva. Está afirmando que algo es objetivamente cierto para todas las personas. La existencia de la verdad objetiva no puede negarse de manera consistente. Como podemos, como podemos saber qué afirmación de verdad objetiva es correcta es otra cuestión. La analizaremos por separado en el capítulo 11. Gracias, Cintia. Continúa Habacuc. Tenía la mano levantada. Ay, Habacuc es mi hijo. Soy Aileta. Ah, ok. Ailet, Sí, adelante. listo. Gracias. Dos ataques comunes a la existencia de la verdad objetiva. Hay dos ataques especialmente comunes contra el cristianismo que tienen que ver con la cuestión de la verdad objetiva versus la verdad subjetiva. Analicemos ambos. Porque usted y sus hijos seguramente se toparán con ellos en algún momento, si es que aún no lo ha hecho. Los cristianos son intolerantes hacia otras creencias. Por definición, la tolerancia significa simplemente soportar ideas distintas. Sin embargo, la mayoría de la gente utiliza la palabra como si significara aceptar esas otras ideas, a menudo contradicciones, como igualmente verdaderas. A los cristianos se les etiqueta entonces de intolerantes simplemente porque no aceptan que todas las ideas pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Pero el hecho de que los cristianos crean que existe la verdad objetiva no significa que sean intolerantes. Consideremos este ejemplo. En un foro de religión en línea, un participante preguntó, ¿por qué la gente es intolerante con las religiones y creencias de otros? Una de las respuestas demuestra claramente cómo la gente suele equiparar la intolerancia con la creencia de que las ideas pueden ser erróneas. Una razón es que estas personas creen genuinamente que, por la bondad de sus corazones, deberían ayudar a otros a convertirse al cristianismo, el camino correcto. Otros simplemente no respetan a otras religiones porque creen que están equivocadas. Es muy probable que estas personas no se hayan tomado el tiempo de comprender esas otras religiones y creencias. A veces, incluso un argumento respetable puede ser intolerancia si solo lo presentan para demostrar que los demás están equivocados. Claramente, este comentarista cree que la tolerancia requiere que una persona crea que los demás no están equivocados. Pero, nuevamente,
La tolerancia significa soportar ideas distintas a las propias, no creer que esas ideas sean correctas. Nuestros niños necesitan estar preparados para explicar que creen que el cristianismo es el único verdadero, pero la creencia es una sola verdad, no los hace a ellos ni a nadie más intolerante. 2. Los cristianos adoctrinamos a nuestros hijos. He aquí otro ejemplo en el que necesitamos aclarar definiciones. El adoctrinamiento consiste en enseñar a alguien a aceptar las ideas, opiniones y creencias. En otras palabras, el adoctrinamiento es un problema relacionado con la forma en que una persona le enseña algo a otra. No está inherentemente relacionado con ningún sistema de creencias en particular. Aunque la religión es un tipo de sistema de creencias, en el adoctrinamiento es posible. Dicho Eh, esto, gracias, Aile. Si quieres, miramos si hay otra persona que quiera continuar para que no sea tanto para una sola persona. sí está bien. Vale, gracias. ¿Hay alguien más con manito levantada? No me deja ver acá. Hola, Erika, yo pues, sí, dale, Erika, adelante. dice, dicho esto, un análisis más detallado de esta afirmación muestra que la mayoría de las personas que acusan a los cristianos de adoctrinamiento no se oponen a la forma en que enseñamos a nuestros hijos. ¿Sabrían lo que ocurre en cada hogar cristiano? Lo que realmente están cuestionando, ya sea que se den cuenta o no, es el hecho de que los padres cristianos enseñen el concepto de la verdad objetiva. Si los padres cristianos enseñaran a sus hijos que el cristianismo es una verdad subjetiva, que que no es más verdadera que cualquier otro sistema de creencias, puede estar seguro que no circularían acusaciones de adoctrinamiento. Este ataque no tiene nada que ver con el adoctrinamiento, sino con la aversión a que la gente enseñe a sus hijos que existe la verdad objetiva. Cuando los niños escuchan que han sido adoctrinados porque sus padres los han criado con una cosmovisión cristiana, puede haber un fuerte impacto emocional si no entienden el verdadero significado de la palabra. ¿Quién quiere sentirse como una copia sin mente de sus padres? Una vez más, veamos un ejemplo del tipo de pensamiento que es probable que encuentren. En un sitio web de debate se planteó la siguiente pregunta. ¿Enseñar religión a los niños es un lavado de cerebro? La gente suele utilizar los términos lavado de cerebro y adoctrinamiento indistintamente. La primera respuesta decía, la religión es un tipo único de ideología. La religión es un tipo particular de ideología que no permite concesiones. Dentro del cristianismo, Dios tal vez no exista. Es una postura muy absolutista que no permite muchas concesiones. Por lo tanto, sí, la religión es diferente de otras opiniones que los padres pueden imponer. Aquí nuevamente nos encontramos con la idea predominante de que las posturas absolutistas objetivas sobre la verdad son problemáticas. En este caso, la idea está vinculada a la afirmación de que los cristianos lavan el cerebro o adoctrinan a sus hijos. Una vez más, el comentarista no se da cuenta de la naturaleza autorrefutable de lo que está diciendo. Está defendiendo su propia postura absoluta, objetiva, de que el compromiso es necesario. Ayude a sus hijos a recordar esa ironía. Las personas que afirman que toda verdad es subjetiva, en realidad están afirmando su propia verdad objetiva. Verdad objetiva, fundamento necesario del cristianismo. Si los términos verdad objetiva y subjetiva son nuevos para usted, es posible que al principio estos conceptos puedan sonar un poco filosóficos, pero como puede ver, tiene implicaciones muy prácticas de largo alcance. Cuando ayudamos a nuestros hijos a comprender el significado de la verdad objetiva y su importancia para el cristianismo, les damos una base muy necesaria sobre la que construir su fe. Esta base nos ayudará a comprender, resistir y responder a las afirmaciones frecuentes de que la verdad es solo
una cuestión de opinión. Lo más importante es que comprenderán que decidir sobre sus creencias espirituales no debería ser simplemente una cuestión de elegir lo que más les gusta. Sabrán que debería ser una cuestión de buscar lo que es objetivamente verdadero. Muchas gracias, Erika. Voy a dejar de compartir porque acá seguimos ya con la segunda pregunta. Voy a dejar de compartir un momento y les voy a hacer una pregunta. Aquí se mencionó el cristianismo como un adoctrinamiento o como una ideología. Si se les tocara responder hoy a uno de sus hijos o a una persona que les diga es que el cristianismo es una ideología o es un tipo de adoctrinamiento, ¿cómo lo responderían ustedes? ¿Es el cristianismo una ideología? ¿No lo es? ¿Sí lo es? ¿No lo es? ¿Por qué? ¿Alguien quiere participar? Con una o dos personas que participen está bien, ya sea en el chat o ya sea que nos quieran levantar su manito. Jessica Olivares. Adelante, Jessica. Buenos días, hermano. Buenos días. Bueno, pues yo creo que respondería que sí. Yo le respondería si la gente atacara, no, pues el cristianismo, al igual que todo lo que estamos viviendo ahora, es una ideología. Yo diría que sí. Y yo tengo esa idea porque hay un pastor que he escuchado bastante, el pastor Juan Manuel Vaz, y él comentaba, ¿no? Que cuando él se convirtió a Cristo, sus amigos le hacían burla, ¿no? Y le decían, no, pues es que te han lavado el cerebro, lo único que hacen en esa iglesia es lavarte el cerebro. Y él decía, la verdad es que lo han hecho porque lo tenía muy sucio. Y por supuesto que tener un cambio tan radical a Cristo implica que quiten de nosotros todas esas ideas que tenemos tan radicales en nuestra mente, en nuestra forma de vivir. Entonces, al igual que en otras ideologías en el cristianismo, se supone que tengamos un estilo de vida, que pensemos, si no de manera igual, pero de forma unánime en algunas ideas. Entonces, pues yo contestaría que sí, ¿no? Como en todas las ideologías, tenemos que alinearnos a ciertos conceptos, pensamientos, concebir ciertas cosas de la misma manera y sentir incluso de la misma manera en cuanto a un tema. Entonces, esa sería mi respuesta, que sí es una ideología. Gracias, Jessica. Solo una contrapregunta. Si tú me dices que es una ideología, entonces, ¿cómo sé yo que es la ideología correcta? O sea, hay muchas ideologías y muchos sistemas de creencias. ¿Cómo podría saber yo que esa es la correcta? Pues es que depende si la pregunta me la hago yo misma o me la hace alguien más, Si por ejemplo es tu porque hijo, si por ejemplo es tu hijo, supongamos ajá, que tu hijo ya está, no sé, en una edad en la que está escuchando este tipo de temas o hablando estos temas con sus compañeros o en el colegio, no sé, en la universidad, y él te claro. dice, mira, ¿cómo sé yo? O sea, si el cristianismo es otra ideología como otras más, ¿cómo sé que esta es la correcta? Bueno, pues lógicamente yo se lo explicaría a la luz de la Biblia, ¿no? No podría aterrizar todas las explicaciones que yo pudiera darle de manera científica, porque no hay respuestas científicas para todo. Y querer justificarle, porque luego es lo que piden a veces muchos hijos, ¿no? Cuando ya están en la Ujú. universidad, es lo que he visto, o aún a mí mismo me pasó cuando tuve esa edad. No podría justificarlo todo de manera científica porque entonces le estaría restando autoridad a la palabra de Dios. Se lo explicaría con la Biblia, de acuerdo a lo que yo creo y a lo que a él se le ha venido enseñando desde pequeño. Listo, Jessica, gracias. Solo les quiero aclarar que no es con una intención de corcharlos, como se dice en Colombia, sino de que lleguemos a o sea, de que podamos llegar a un razonamiento más profundo, ¿cierto? De este tipo de preguntas que
es muy común que si no las hemos vivido nosotros, nuestros hijos las van a tener que enfrentar. Entonces creo que los tenemos que preparar. Ángela, ¿tú qué quieres también aportar en cuanto a esta pregunta? Sí, es muy tremendo, pues, Marlene, ese tipo de preguntas, porque realmente, pues, uno ya tiene, pues, como esa convicción y todo, pero realmente que cuando le hacen, estoy pasando, pues, como algo con una compañera, porque ella, pues, antes conoció y ella ya no cree, pues, como en la Biblia, entonces decía, ellos no creen en nada de la Biblia como un argumento, o sea, que si tú le vas a decir, en la Biblia dice tal cosa, ellos no, pues que no creo en la Biblia, ¿cierto? Entonces es muy tremendo porque yo estaba orando mucho por ella, se presentó como un debate, pues como en la clase, y ella dice pues que ella no cree en Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador, que fue un personaje pues muy... Entonces yo le dije, pues que esa respuesta a esa pregunta depende de tu eternidad. Y bueno, tienen una cantidad de cosas, Marlene, y que realmente que sí, no es que le muevan a uno la fe, pero sí lo dejan a uno como sin argumentos, digámoslo, para contestarles, porque ella dice, no, es que esa es tu creencia, o sea, eso es lo que tú crees, Ujú. pero yo no creo que porque no crean él, no, o sea, no vaya a perder nada ni nada, o sea, sí me entiende, y está de acuerdo con la eutanasia, porque el esposo ya está pasando una situación muy dura de cáncer y entonces son cosas, pero súper fuertes, de verdad, que ahí uno queda como, sí, sin argumentos o sin palabras, no sé. Ay, pues era Gra- lo que quería como compartir. Gracias. Gracias, Ángela. Damos la oportunidad a Ailed, la última participación de este bloque. Adelante, Ailed. Sí, pues también recurría a la evidencia histórica, sobre todo porque hay un antes y después de Cristo. O sea, fue un parteaguas en la historia, eso no podemos negar. Aparte de todos los pergaminos que se descubrieron de las escrituras, hay más copias de la historia secular que nosotros ahora conocemos. También eso es una verdad. Claro que Dios es el que puede dar, es el autor y consumador de la fe, ¿no? Pero bueno, esas herramientas se podían compartir. Y sobre todo en esta era del relativismo, pues podemos ver que aún en muchas, bueno, en varias, no sé, en materias que se consideran como ciencia, y eso incluyó a la psicología, que ahí Ujú. también puede haber muchas verdades subjetivas, porque si vemos son diferentes teorías, ¿no? Y cada una de ellas pues dice su perspectiva. Y, y creo que te da más herramientas la Biblia porque en principio el concepto de hombre no lo contrahizo durante toda la escritura, sigue siendo el mismo, ¿no? Y sobre todo el, el de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Entonces podemos también hacer como pues ejemplos, ¿no? Que durante lo largo de la historia también se ha contradecido muchas partes de la ciencia, Ujú. pero de la verdad de Dios, pues la escritura ahí está. Y de hecho hay muchísimas personas que hoy en día se siguen muriendo por comunicar esa verdad, ¿no? Y también antes que Jesús hubieron otros mesías, ¿no? Bueno, se dijeron mesías. Sin embargo, murieron y acabó con ellos su ideología, pero Ujú. aún Jesús permanece y permanecerá, ¿no? Y también, como lo había dicho en otra ocasión, pues se sigue cumpliendo su palabra con exactitud. Eso es lo que quería Listo. comentar. Listo, Ailed, muchas gracias por tu participación. Lady acabó de levantar la mano, le voy a pedir a Lady si nos puede esperar hasta el final para poder continuar con la lectura. Solo les quiero decir que en el siguiente capítulo que vamos a leer ya, vamos a tratar, aclarar un poco este tema del cristianismo como ideología, pero también les quiero recomendar este libro, Verdad Total, de Nancy Pearcey. Para mí esta es la Biblia de la apologética. En realidad, este libro, o sea, contiene tanta luz para los temas y el solo nombre lo dice, verdad total. Eso es lo que eso es a lo que queremos llegar. Es una Biblia, o sea, es grandísimo, pero es muy bueno y
cuando yo estuve leyendo este libro, yo lo he leído y he consultado muchas veces en diferentes temas, pero cuando yo les pregunto sobre el cristianismo como ideología, yo creo que es muy peligroso decir que el cristianismo es una ideología. O sea, es bastante peligroso porque eso nos abre y nos pone el cristianismo como otra más, ¿cierto? Como otro sistema de creencia más. Y hay una parte que dice acá, explica Nancy Pearcey, y ella habla específicamente de las ideologías. Y ella dice que el cristianismo no puede ser una ideología porque el cristianismo no es reduccionista. Todas las ideologías son reduccionistas. Ella hace una explicación que me parece magistral respecto a este tema, porque, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar sobre la ideología de género, ¿cierto? Si ustedes se ponen a aprender sobre qué dice la ideología de género te reduce el todo del ser a la sexualidad, al sexo, ¿cierto? Ellos recogen todo, absolutamente toda nuestra identidad, nuestras emociones, todo lo que es el ser humano, llegan y lo reducen, ¿cierto? A que todo es por, para el sexo, por y para la sexualidad. Y si tú te pones a hablar otro tipo de ideologías, eso es lo que ellos hacen, ¿cierto? Cada ideología tiene algo en lo que reduce, todo reduce todo el ser. Entonces, el cristianismo no hace eso. El cristianismo no nos reduce a solamente algo, ya sea nuestra parte física o nuestra parte mental o nuestro espíritu, no. El cristianismo es algo integral, es algo que integra, pero no reduce. Entonces, cuando yo leí eso de Nancy, pues me abrió mucho la perspectiva, ¿cierto? Respecto a cómo podemos argumentar que es que el cristianismo no es una ideología más, ¿cierto? El cristianismo es mucho más que eso. Pero entonces vamos a continuar para no quedarnos acá. Pero antes de continuar, no sé si está por acá Noemí y si nos puede dar un saludito, porque quiero agradecer a Legacy, que es la plataforma que nos provee este espacio de Zoom para que nosotros podamos tener este tiempo de lectura. Noemí, ¿estás por ahí? De pronto nos puedes regalar un saludito. No sé si está disponible. Mientras tanto, yo les voy a ir copiando aquí el link para que ustedes puedan entonces acceder a la página de Facebook de Legacy y puedan conocer todo lo que ellos nos están aportando ahí, recursos, certificación, apoyo a familias que realizan homeschooling y creo que Noemí no nos puede, vamos a ver si al final nos puede contestar o nos puede saludar un momentico y contarnos un poquito de Legacy. Mientras me carga aquí el WhatsApp porque no lo tenía abierto, les voy a pegar en el chat más adelante, listo. El link, todo para que ustedes puedan conocer la plataforma. Tres manitos levantadas más, por favor, para continuar la lectura. Acá está Paola. ¿Ven mi pantalla? Vi que Paola levantó la mano. Adelante, Paola. Paola, vi que Paola levantó la mano. ¿Sí tenías la manito levantada? Ángela, ¿me ayudas, por favor? ¿Quién tiene manito levantada? Porque no me deja ver que ya compartí pantalla. Sí, Paola y Marlene
Ah, bueno, eres tú. No, Marlene García. Ah, García también listo. tiene la manito levantada. Dale, Marlene, adelante entonces mientras Paola, pues, Y Diana Carolina también la tiene levantada. Hay tres manitas levantadas. Paola, Marlene García y Diana Carolina. listo, entonces hagámoslo en este orden. Marlene, Paola y Diana. Adelante, Marlene. Marlene, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Diana, entonces, Diana, ¿puedes abrir micrófono? Diana Carolina. Bueno, como que ninguna está, porque ellas sí tienen las manitos. Dice que hay tres y son ellas. Entonces, si quieres, no sé, me ayuda a leer mientras que una puede o tiene algún problema en el micrófono, no sé. Listo, Ángela, gracias. Adelante. Dice, todas las religiones apuntan a la misma verdad. Es una pregunta. ¿Todas las religiones apuntan a la misma verdad? Érase una vez 6 hombres ciegos en un pueblo. Un día los habitantes del pueblo les dijeron, hoy hay un elefante en el pueblo. Los ciegos no tenían ni idea de lo que era un elefante, pero decidieron ir a buscarlo. Cuando lo encontraron, cada hombre tocó una parte diferente del elefante. El primer hombre, tocando la pata, dijo, el elefante es una columna. El segundo hombre, tocando la cola, dijo, es como una cuerda. El tercer hombre, tocando la trompa, dijo, es como la rama gruesa de un árbol. El cuarto hombre, tocando la oreja, dijo, es como un gran abanico. El quinto hombre tocó el vientre y dijo, es como una pared enorme. El sexto hombre, tocando el colmillo, dijo, es como un tubo sólido. Los hombres estaban empezando a discutir sobre lo que realmente era el elefante cuando pasó un hombre sabio. El hombre sabio resolvió el asunto explicando, cada uno está diciendo algo diferente porque cada uno está tocando una parte diferente del elefante. El elefante tiene todas esas características. Todos ustedes están bien. Esta fábula india se cuenta a menudo hoy en día para ilustrar que cada religión es parte de la verdad última y conduce a esa verdad por diferentes caminos. La primera vez que la escuché, la primera vez que la escuché fue de una amiga durante la cena. Me preguntó sobre mi blog y por qué es tan importante para mí que mi blog esté abierto. Los niños solo creen que el cristianismo es verdadero. Ella se identifica como cristiana, pero según sus propias palabras, no acepta la idea de que todos los demás están equivocados. Cuando le pregunté a mi amiga cómo es posible que todas las religiones sean igualmente verdaderas, me contó la historia de los ciegos y el elefante. Llegó a la conclusión de que todas las religiones pueden conducir a Dios, que en última instancia es más grande que todas ellas. Esta visión de que múltiples religiones pueden ser caminos igualmente válidos para llegar a Dios se llama pluralismo religioso y es una idea común con la que se encontrarán nuestros hijos. Una de las defensoras más conocidas del pluralismo religioso es Oprah Winfrey. Winfrey ha dicho, si bien el cristianismo es una forma válida de alcanzar altos estados de espiritualidad, no debe considerarse un camino único o un camino correcto. En otra ocasión ella dijo, soy una cristiana de pensamiento libre que cree en su camino, pero no creo que sea el único camino, con 6.000 millones de personas en el planeta. Puede que a usted no le importe lo que Oprah Winfrey piense sobre la fe, pero a mucha gente le parece muy convincente su espiritualidad que tiene sus raíces en la aceptación, perdón, amor, espere, en la aceptación de la validez del pluralismo religioso. Una encuesta realizada
en Believnet.com reveló que el 33% de los 6.600 encuestados dijo que Winfrey había tenido un impacto más profundo en sus vidas espirituales que sus propios clérigos. No hay duda de que la idea del pluralismo religioso resulta atractiva para mucha gente, no solo para los seguidores de Oprah Winfrey, pero tiene un problema evidente, como veremos a continuación. Gracias, Ángela. Dicen por acá que no dejan activar micrófono. Que no se deja activar micrófono. Voy a dejar de Entonces voy a compartir. activar el de Paula, a ver si es que por acá. Espérame que deje de compartir para mirar si hay una opción. Hola, Ahora sí. ya. Con razón, me parecía raro. ¿Y yo qué pasa? ¿Por qué no me responde? Listo. Adelante, Paola. Gracias, buenos días. ¿Pueden todas estas religiones realmente apuntar a la misma verdad? Aunque la idea de que todos los caminos conducen a la misma verdad suena bien, las creencias fundamentales de las principales religiones se contradicen entre sí de manera lógicamente irreconciliable. Consideremos la siguiente muestra de diferencias entre el cristianismo y otras religiones. El judaísmo niega que Jesús fuera el Mesías prometido. El cristianismo afirma que Jesús era el Mesías prometido. El Islam afirma que Mahoma fue el profeta más grande que cumplió el ministerio de Jesús. El cristianismo niega que Mahoma fuera un profeta. La ciencia cristiana niega la realidad del pecado. El cristianismo afirma la realidad del pecado y enseña que es un problema eternamente significativo que separa a los humanos de Dios. El mormonismo afirma que existen tres seres divinos separados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El cristianismo niega la existencia de múltiples seres divinos y enfatiza que existe un solo Dios, que existen tres personas, conocido como la Trinidad. El hinduismo afirma que existe un ciclo de renacimiento, reencarnación, que lleva a que la conciencia de la persona sea absorbida por Dios o la realidad última. El cristianismo niega la reencarnación y enseña que las personas tienen una sola vida, después de la cual será juzgada. No se trata de diferencias menores. Las religiones, Las religiones difieren en sus afirmaciones de dónde venimos, por qué estamos aquí, el problema del mal, la naturaleza de la realidad última y hacia dónde nos dirigimos en última instancia. Sencillamente no hay forma lógica de que todas estas afirmaciones contradictorias puedan apuntar a la misma verdad. De hecho, si el pluralismo religioso es cierto, el cristianismo debe ser falso, porque Jesús dijo que Él es el único camino hacia Dios. Juan 14:6. Véase también Hechos 4:2. Esta ironía se les escapa a muchos. Gracias, Paola. Gracias. Marlene, ¿le puedes activar el micrófono a Marlene, por favor? Gracias. Dice, varias religiones pueden tener algunas creencias verdaderas. Hay una distinción sutil que debemos hacer cuando hablamos de pluralismo religioso, cuando reconocemos la realidad de que todas las religiones no pueden señalar lógicamente la misma verdad. No estamos diciendo que todas las creencias de las religiones distintas del cristianismo sean completamente falsas. Varias religiones pueden contener algunas creencias verdaderas. Por ejemplo, el judaísmo, el islam y el cristianismo afirman que existe un solo Dios. Desde la perspectiva cristiana, todos ellos sostienen esa misma creencia verdadera. Cuando comparamos la totalidad de sus creencias,
nos encontramos con el problema de las afirmaciones irreconciliables que no pueden apuntar a la misma verdad total. Como se trata de una situación sutil, suele ser fuente de confusión. He aquí un ejemplo de esa confusión, extraído de un sitio web dedicado al jainismo, una religión india. El autor publicó la historia antes mencionada de los ciegos y el elefante y luego concluyó: la moraleja de la historia es que puede haber algo que de verdad en lo que alguien dice. A veces podemos ver esa verdad y a veces no, porque puede que tengan una opinión diferente, perspectiva con la que quizás no estemos de acuerdo. En el jainismo se explica que la verdad puede expresarse de 7 maneras diferentes, así que pueden ver cuán amplia es nuestra religión. Este autor tiene razón en que puede haber verdad en lo que dicen varias personas o religiones, pero de ello no se sigue que religiones enteras, es decir, grandes conjuntos de afirmaciones, sean simplemente perspectivas diferentes sobre la misma verdad. Creer que una religión amplia es necesaria o útil es, en realidad, una afirmación de verdad más que es irreconciliable con las afirmaciones de verdad de otras religiones. El atractivo del pluralismo religioso. No hace falta mucho tiempo para demostrar por qué la idea que sustenta el pluralismo religioso fracasa lógicamente. Sin embargo, es una idea que a tus hijos les puede resultar bastante atractiva por varias razones. En primer lugar, parece tener sentido a primera vista. Como señaló Oprah Winfrey, hay miles de millones de personas en el planeta. Con tanta gente, no tendría sentido que tuviéramos muchas perspectivas igualmente válidas sobre cómo llegar a Dios. Sin embargo, lo que tiene sentido a primera vista puede ser muy engañoso. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a aprender a evaluar críticamente este tipo de apelaciones simplistas al sentido común. Véase capítulo 3. Gracias. Bendiciones. Gracias, Marlene. Creo que Diana también tenía mano levantada. Todavía la tiene levantadita. Gracias, sí, señor. Adelante. Dice, en segundo lugar, mantiene las conversaciones religiosas políticamente correctas. Nuestra cultura valora una versión mal definida de la tolerancia por encima de todo lo demás. Véase el capítulo 9. Es tentador para los jóvenes ignorar las enormes diferencias de creencias con tal de satisfacer las necesidades de los demás. La expectativa de sus compañeros de ser tolerantes. Nuestros hijos necesitan entender que como cristianos, nuestro llamado es decir la verdad, no decir lo que es políticamente correcto, y podemos decir esa verdad con gracia y amor. En tercer lugar, reduce la religión a enseñanzas morales. Un comentario de todas las religiones diciendo, todas son verdaderas. Las 3 religiones principales, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, se remontan a Abraham. Todas tienen un solo Dios. Todas las religiones enseñan justicia e igualdad y todas tienen la misma regla de oro, amarse unos a otros. Las buenas enseñanzas morales son verdades que muchas religiones tienen en común. Las personas como este comentarista con frecuencia señalan esos puntos como evidencia de que todas las religiones son iguales. Las religiones apuntan a la misma verdad en general. Es especialmente tentador sacar esa conclusión porque alivia la tensión de creer que hay consecuencias eternas para otras creencias religiosas. Pero la verdad es verdad. Nuestros hijos necesitan entender que las religiones no pueden ser reducidas a enseñanzas morales, por incómoda que pueda ser esa realidad. Las religiones ofrecen visiones muy diferentes sobre la verdad. Si el elefante de la fábula india representa la verdad última, nuestros hijos deberían entender que el elefante Dios ha hablado. No tenemos por qué ser ciegos que tantean nuestro camino en la oscuridad. Si el elefante habla para aclarar la confusión, toda la ilustración se desmorona. Podemos enseñar con confianza a nuestros hijos que Dios ha hablado a través de la Biblia
para responder a nuestras grandes preguntas sobre la realidad. Y esas respuestas, cuando se les analiza de cerca, son muy diferentes a las respuestas de otra religión. Por supuesto, eso da lugar a la importante pregunta de por qué debemos creer que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Asegúrese de continuar esta conversación con los temas de la parte 4. Muchas gracias, Diana. Bueno, aquí terminamos la lectura de las dos preguntas que íbamos a abordar el día de hoy. Gracias a los que nos han estado colaborando. Vamos a ver si tengo por acá preguntas. Bueno, ahorita vamos a ver si tenemos el tiempo para leer algunos comentarios. Me gusta mucho la manera como termina esta pregunta porque termina diciendo, aludiendo a la fábula con la que empieza. Dice, bueno, si el elefante es como si fuera Dios, está cumpliendo el papel de Dios en la fábula, el elefante nos ha dicho quién es él, ¿cierto? No tenemos que ser esos ciegos que solamente están tocando una partecita y con esa partecita que están tocando entonces vamos a sacar una conclusión de todo lo que es Dios. Me parece muy linda esa manera como podemos nosotros utilizar incluso esa fábula para enseñar a nuestros hijos, ¿cierto? A poder tener un pensamiento crítico y a extraer las verdaderas moralejas de las fábulas. Muchos pueden extraer una moraleja de esta fábula, pero nosotros podemos hacerlo de una manera totalmente diferente. Y también me gusta la manera como ella expresa de la manera como muchas personas tratan de aplicar este sistema de reducir la religión o el cristianismo solamente a una serie de comportamientos morales o leyes morales. Entonces, cuando una persona cree que el cristianismo es solamente eso, claro que encaja entre la descripción de una ideología. Podría ser tranquilamente una ideología, pero el cristianismo no es solo eso. No se puede reducir el cristianismo solo a eso o a muchas otras cosas que quieren reducir el cristianismo. Entonces, ya para finalizar, me gustaría escuchar a dos personas que nos quieran aportar respecto a lo que leímos, respecto al pluralismo religioso. Esto del pluralismo religioso me parece muy importante, hermanos, porque eso está cobrando, o sea, eso está definitivamente hoy en día en las universidades, en los colegios, en los ambientes con los que nuestros hijos comparten, en las películas, en los medios de comunicación, todos los libros. La cantidad de libros que yo me encuentro en la biblioteca cuando yo voy con mis niños, libros para niños de 5, 6, 7 años, la cantidad de historias que lo que están mostrando es eso. ¿Cierto? Si uno cuenta la historia y uno dice, ay, qué historia tan linda, pero cuando uno se pone verdaderamente a ver qué es lo que hay detrás de la historia, es eso lo que están afirmando. Entonces, me gustaría escuchar una o dos personas que nos quieran aportar respecto a este tema. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten preparados para hablar con sus hijos acerca de otras religiones, acerca de otras creencias? Para defender al cristianismo respecto a esas otras creencias. Y se me viene a la mente que justamente hace poco me encontré en redes a una jovencita, pues ya es una adulta, pero yo la conocí, la hija de una gran amiga que yo tuve hace muchos años en la iglesia. Y me impactó la manera como ahora en sus fotos, o sea, ella se fue a Estados Unidos a trabajar como niñera ahí un tiempo. Y cuando regresó de Estados Unidos, regresó diciendo que ya se había convertido al Islam. Una niña que creció en la iglesia, una niña que escuchó domingo tras domingo una enseñanza en la escuela dominical, una niña que desde pequeña estuvo involucrada en todo eso y como que
en un año, 2 años que estuvo en Estados Unidos y estuvo viviendo con una familia que practica esa religión, fue tanta la influencia que pudo recibir de esa familia y fue tan pobre sus cimientos para decir que ya cambió de religión. Y hoy en día sus fotos se pone su, ¿cómo se llama? Su burka, esto que simboliza. Y para mí fue como, para mí fue muy, muy, muy duro saber qué pasa, ¿cierto? ¿Qué pasó? Y obviamente uno no puede decir, bueno, culpa a los padres, culpa de esto, culpa del otro. Dios, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes, ¿cierto? ¿Qué está pasando con sus bases, porque de una manera tan fácil ceden frente a otras creencias, frente a la moda, frente a lo que sea que les esté entonces llevando por otros caminos? Pero bueno, Lady, adelante y luego sí me gustaría que Noemí nos diera la última retroalimentación. Lady, adelante. No sé si hay que activar el micrófono. Listo, ya está activa. Lady, Ya puede Lady, activar. adelante. ¿Te abre el micrófono? Lady, que tiene la mano levantada. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, ahora sí, adelante. Bueno, bueno, había levantado la mano antes en la intervención primera Ujú. y quería aportar es que pues yo no, antes de la primera lectura no hubiese sabido de pronto cómo responder o hubiese tenido un poco más de certeza de cómo responder ante una pregunta así que me hagan mis hijos o alguien que aparte. Pero sí entendí bien acerca de la primera lectura y de la segunda, pues efectivamente, como alcancé a oír, Jesús tenía una verdad objetiva y venía a mi mente mientras pensaba y meditaba en eso, que hay un proverbio en la palabra de Dios donde dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces Jesús mismo dijo de sí mismo que él era el camino. Y creo que así pues deberíamos responder y uno, gracias por este espacio porque verdaderamente le da a uno herramientas. Yo ya había leído esa fábula del elefante y uno queda como, ah, pues sí, pero no analiza uno y no profundiza. Y tenía la siguiente pregunta. Nos mostrabas un libro bueno, de la hermana Nancy. Que, no sé cómo hacer la pregunta, o sea, ¿cuál es mejor libro, este o ese o qué diferencia hay? Gracias, Eh, no, dale. O sea, ese libro que estamos leyendo de Natasha Crane es un libro muy enfocado a padres, ¿cierto? Es un libro que ella escribió enfocado a que nosotros como padres podamos tener claras algunas preguntas controversiales o que son a veces difíciles de contestar a nuestros hijos sobre temas básicos que nosotros deberíamos saber de nuestra fe, ¿cierto? O sea, Dios, la verdad, la Biblia, Jesús, la ciencia. O sea, ella divide el libro como en esas 5 partes que ella considera que son conversaciones que nosotros debemos tener con nuestros hijos a medida que ellos crecen. Verdad Total es un libro de apologética como tal. O sea, este libro no está enfocado solo a padres. Este libro es un libro que trata muchos otros temas, no trata solamente de estas preguntas, pero sí aborda también el tema de la ciencia, sí aborda el tema de la verdad, del relativismo, pero lo que hace Nancy el Verdad Total es un libro un poquito más difícil de leer, un poquito más difícil de leer porque tiene muchos más temas y no, también abarca un poco de historia, un poquito de historia, cómo hemos llegado a esto, ¿cierto? Cómo hemos llegado a que estemos viviendo este momento de posverdad, como se dice. Entonces, es un libro mucho más completo, un libro mucho más completo. Entonces, ¿cuál de los dos recomiendo? Los dos. Los dos, sí, verdaderamente ustedes quieren seguir aprendiendo apologética,
Les recomiendo completamente eso. El libro enfocado en padres es el que estamos leyendo. Mantén a tus hijos del lado de Dios. Es el que estamos leyendo, que lo escribió Natasha Crane. No está en español y por eso nosotros estamos haciendo esta traducción y lo estamos leyendo aquí en comunidad. El de Verdad Total sí está en español y ese sí lo pueden comprar en cualquier librería cristiana o en Amazon. Noemí, ¿todavía estás? Antes de Katy y Diana, me gustaría que Noemí nos contara el Legacy mientras yo les pego aquí los enlaces. Ángela, ¿le puedes activar por favor el micrófono a Noemí? No sé si ya se dejan activar o no. Noemí, ¿estás por ahí? ¿Te deja activar el micrófono? Escríbeme en el chat, porfa, si tienes problema para activar tu micrófono. Noemí, ¿estás por ahí? No me respondes. Bueno, mientras... Sí, ya estoy aquí, perdón. Ay, dale, adelante. Qué pena que ahorita no Estaba en la sabía. otra sala con los pequeños de inglés. Ah, ok, perfecto. Tenemos clase ahorita, pero a ver, creo que el volumen, ok. ¿Se escucha bien ahí, Marle? Sí, te escuchamos perfecto. Quiero que nos cuentes un poquito de Legacy. Les estaba contando ahorita que gracias a Legacy nosotros estamos en esta sala, podemos tener esta lectura. Me gustaría que le contaras a las mamis y los papis que están acá un poquito de la plataforma. Sí, pues yo quiero decirles que yo pude ver cómo Dios fue abriendo puertas claramente, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nosotros en especial acá en México, te platico, Marle, que el martes tuvimos cambio de gobierno y fue la toma de posesión de la presidente Claudia Sheinbaum y realmente podemos ver que a partir del gobierno de este partido de Andrés Manuel inició el sexenio pasado y la presidente ahora también es de Morena. El partido nunca había gobernado hasta el sexenio pasado, pero si una comunidad empezó a resentir los cambios inmediatamente fue justamente la comunidad homeschooler. Entre más libertad, más control, o sea, entre más libertad, más verdad y más una vida abundante. Y entre más libertad, más te persigue o más quiere coartarla la persona que quiere tener el control. Y en este caso sucedió así. Pues a los niños que van a la escuela, los escolarizados, no hubo ningún problema. Bueno, obviamente sí, empezaron a hacer estos cambios en los libros de texto, platicando con una amiga de Costa Rica que es pro derechos humanos. Ella es una persona muy influyente en América Latina del Concilio Global de Naciones, que ella conoce el tema de los derechos humanos, de lo que se está dando a través de las organizaciones de las OMGs y demás, acerca del globalismo. Me decía, estos libros y las fotos que tú estás mandando, nunca los había visto así, a ese nivel de perversión, de ideología y de satanismo, y brujería como en México. Y es verdad, la nueva escuela mexicana se ha ocupado de hacer todos estos cambios terribles y en las noticias algo se oyó, pero no creo que con la suficiente seriedad ni profundidad. Y estos mismos libros, otra amiga en Cuba me decía, ya los mandaron para acá. O sea, Cuba recibiendo, ahí se nota claramente cómo ellos están aliados en el comunismo, la nueva izquierda, y adoctrinando a las generaciones de la misma manera. Y bueno, eso lo sufrieron la gente que está escolarizada, pero nosotros los homeschoolers, yo ya no estoy en el nivel de certificación, pero sí soy de la comunidad y veo el cambio porque siempre desde que se instituyó el INEA como una opción en donde podía caber la certificación de nuestras comunidades, tuvimos esa libertad. Y eran libros pues educativos, libros que uno podía como mamá manejar con los hijos sin problema,
a adaptarlos a su edad y evitar las cosas que uno quisiera. Pero ahora están llenos de ideología y por otro lado también el problema que las comunidades estamos presentando es que la edad ya no es 11, 14 como siempre fue, siempre hubo esa libertad. A veces ni siquiera te pedían que vieras los libros, sino que con guías o con repaso pudieras presentar los exámenes. Pero hoy por hoy ya no es posible, ya están obligando en muchos lugares a las personas a que asistan los niños y sin compañía de sus papás, que cumplan con ciertas horas, que que la edad ya sea hasta los 15, ya la primaria y secundaria hasta los 15, ya no antes, y obviamente el contenido ideologizado. Entonces, viendo todo esto, Dios fue abriendo puertas para que conociéramos una manera de certificar a nivel internacional que en preparatoria se puede apostillar para que no haya problema de pasar al nivel profesional. Entonces, cuando yo conocí esta certificadora que es de lo más accesible en cuanto a costos, porque hay muchas, pero son caras, esta certificadora nos dijo, nosotros de buena fe aceptamos el contenido y la evaluación que ustedes nos entreguen, eh, y lo que hacemos es tramitar, administrar la certificación, no el contenido ni la enseñanza. Y eso se me hizo una libertad increíble que todavía es posible. Sabemos que nuestra meta no es la certificación como tal, no es lo más importante, pero si Dios nos está dando esta libertad todavía, somos responsables de darles hasta donde Dios nos permita, pues las herramientas para guiarlos hacia el propósito de vida que Dios tenga para ellos. Y esto nos dio como equipo mucha seguridad y mucho gozo. Y a partir de esa seguridad dijimos, pues es una opción por los cambios que está habiendo. Y queremos que sea una opción para Latinoamérica, en donde nuestros países están suscritos a los convenios de La Haya, que es un convenio en el que se puede certificar a nivel internacional los estudios que cada país suscrito a este convenio tenga. Y bueno, pues cualquier información que necesiten, estamos, Marle, iniciando primero Dios en el próximo año, ya también ciclo para primaria. Es un sistema y un método no escolarizado, un contenido propio y un seguimiento para certificación, que es muy puntual con cada familia. Una persona asignada para que tengan toda la confianza de ir avanzando y de ir preguntando y de ir presentando sus avances con seguimiento para guardar evidencias. Entonces, estamos contentos porque Dios en esta primera generación nos abrió puertas de manera muy bonita, con familias muy lindas, que coincidimos en el cuidado a los hijos y que están al pie del cañón bien, bien diligentes trabajando. Ha crecido el grupo, estamos muy contentos y agradecidos con Dios, y para los que llevan calendario A, iniciaremos también secundaria y prepa, eh, ofreciendo un contenido de la mejor calidad, como cuerpo de Cristo, uniendo los recursos y la experiencia de diferentes pues expertos en cada una de sus materias que tienen la cosmovisión bíblica y que diligentemente están trabajando con eso. Entonces, quien guste, eh, si alguien del Legacy me puede ayudar con el chat, tengo que regresar a mi clase, pero sí hay posibilidad de que en cada nación, a través de la certificadora, podamos eh, apoyarles, y les puedo compartir la charla de información para que agendemos una reunión, primero Dios. Entonces, si está por aquí la hermana Jessie, ¿me podrá ayudar, hermana, con nuestros datos, dejar nuestro contacto para que se puedan comunicar? O si me apoya también Luz Astrid con alguno de los enlaces, se lo voy a agradecer mucho. Gracias, Marle, por este espacio. Dios les Gracias bendiga. Noemí, gracias a ti, gracias por este proyecto, de verdad es algo muy lindo por lo que también he venido orando. Yo todavía no tengo niños en edad de certificación, pero los recursos que provee Legacy son muy, muy buenos, de verdad, son muy buenos recursos para que podamos verdaderamente integrar la educación de nuestros hijos a una visión completamente bíblica, y que verdaderamente podamos preparar a nuestros hijos en todas las áreas del conocimiento para que ellos se enfrenten a este mundo, a esta era. Bueno, al final vamos a Así es, Marle.
Sí, Perdón, nada más me despido dime. diciendo que les ofrecemos se puedan unir con nosotros el próximo miércoles a la clase de ciencias para que vean cómo desde Génesis 1 hemos ido avanzando con el cosmos, aún con el vacío, la entropía y las ciencias. Génesis 1 versículo por versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue la primera clase en donde los chicos pudieron aprender que el origen de las ciencias es Dios. Y de ahí versículo por versículo. Entonces, son bienvenidos a las 9 de la mañana a que puedan acompañarnos en clase muestra sobre ciencias naturales la próxima semana. Gracias, Gracias, Noemí. Mar. Yo acabé de poner el link de Facebook y el de la red también, el del Facebook de Legacy. Entonces, creo que Luz Astrid también nos está dejando acá el contacto en WhatsApp. Entonces, para que los que están interesados le escriban directamente al contacto de WhatsApp o por Facebook. Adelante, Diana. Diana Carolina tiene la mano levantada. Entonces, para finalizar con nuestros aportes acerca de la lectura de hoy, Diana, no sé si todavía hay que activarle el micrófono. No sé qué es lo que tiene el Zoom. ¿Te deja activar el micrófono, Diana? Espérame, yo busco algo acá. Herramientas de anfitrión. Diana, ¿te deja activar el micrófono ya? Cambié algo aquí en la configuración, pero no sé si funciona. Ya, creo. Dale, dale, Diana, adelante. Gracias. Pues muy valioso toda esta lectura. Les agradezco mucho por el tiempo que se toman y de verdad que es confrontante, ¿no? Porque pues uno en su diario vivir con sus niños intenta llevarle el conocimiento de la palabra de Dios y no es sencillo cuando se encuentran con tantas ideas e ideologías falsas. Y de verdad que es aquí donde podemos ver la necesidad tan grande de como nosotros creyentes buscar que nuestros hijos vivan esa verdad y la sientan hasta el final de sus vidas, ¿verdad? Pienso que es esencial el trabajo del Espíritu Santo en la vida de ellos y nosotros como padres en la oración día tras día. Sin embargo, sí se hace necesario como padres el estudio y la vivencia para mí no es una ideología, como pues preguntábamos antes, no es una ideología, para mí es la verdad y la única y suficiente verdad. Ujú. Y aunque dentro de la lectura que leía yo precisamente, hay muchas religiones que se asemejan entre comillas, que incluso mi hijo me decía, mami, pero ellos también creen en Dios, mami, pero ellos también eh, quieren el bien para el prójimo, y etcétera. Pero es ahí donde está un trabajo continuo de parte de nosotros como padres de decir, sí, pero están equivocados, siguen estando equivocados porque por las razones que sean. Y bueno, qué importante que nosotros nos sustentemos en la lectura de estos libros que nos apoyan tanto y que de alguna u otra manera nos permiten entregarle un conocimiento con más raciocinio a nuestros hijos e incluso a nuestras mismas familias. En mi familia, por lo menos, hay muchas personas no creyentes o que están en otro tipo de religiones y es ahí donde y pienso yo que si bien es cierto, es un trabajo muy fuerte del Espíritu Santo, también estamos llamados a llevar ese mensaje con la verdad y practicarlo. O sea, el hecho de Así es. practicarlo hace que de pronto sea un poco más Se te fue la la onda. palabra, ¿verdad? Ese es mi aporte. Listo, Gracias, qué mil pena. gracias. Tranquila, mil gracias a ti por tu aporte. Eh, Ángela tenía por acá una frase, algún comentario que dijo que alguien le había dicho que
El cristianismo sí es una ideología porque reduce todo a Cristo como el Salvador. Entonces, tomemos esa palabra y hagamos el ejercicio de refutar o argumentar ese, ese, esa frase o ese argumento. ¿Listo? Hagamos ese ejercicio esta semana. Alguien le dijo, el cristianismo sí es una ideología porque reduce todo a Cristo como Salvador. Katy, adelante, y Estela, las últimas Hola, participaciones. buenos días. Dios las Adelante, Katy. continúe bendiciendo. Amén. Bueno, yo creería lo importante, y justo esta semana estuvimos en un seminario, y yo creo que es la esencia y la necesidad de volver a la verdad, a la palabra, ¿cierto? Volvernos muy bibliocéntricas, porque aunque haya un material de apoyo que nos ayude, realmente sabemos que la verdad está en la palabra de Dios. La palabra está viva, la palabra es Jesús, la palabra es Dios, y ahí es donde se nos va a revelar el Espíritu Santo. Entonces yo creo que ser realmente cristocéntricos en la formación de nuestros hijos y mostrarles que es realmente ahí y que la palabra está viva y es eficaz, que hasta hoy hemos visto a ese Dios real actuando así ellos hayan nacido, por ejemplo, mis hijos nacieron en el hogar cristiano, pero ellos han visto el poder de Dios, ¿cierto? Aunque pues de una manera sobrenatural, obviamente nosotros fue un milagro esa conversión, pero ellos han visto el actuar, ¿cierto? En las necesidades, en esos momentos de angustia, cuando uno les dice, ven, vamos a orar y vemos el mover del Espíritu Santo. Entonces yo creo que centrarnos en la palabra es necesario, ¿cierto? La oración y, y pedirle al Señor que se revele a las vidas de ellos, que haya ese milagro de transformación en sus corazones para que lo puedan ver y, y nada, rodearnos de la palabra porque es viva y eficaz, como dice Deuteronomio, de día, de noche, en las paredes de tu casa, porque así haya otro material, ellos lo van a ver un libro más, ¿cierto? Pero si nos basamos en la palabra, van a decir, ay, mi mamá está sacando esto de la palabra de Dios, o sea que sí es verdad, sí es, y que ellos se vayan creando también con esa necesidad. Así es, gracias, Katy. Sí, eso es, o sea, eso no lo podemos negociar. O sea, nuestro tiempo en la palabra no lo podemos negociar. Estos espacios que tenemos adicionales o los libros que leemos adicionalmente son solo herramientas, ¿cierto? Herramientas que nosotros podemos tener para razonar, para profundizar en algunos temas, pero nuestro tiempo en la palabra es innegociable, como se dice. Y por último, Estela. Estela tiene mano levantada. ¿Quieres aportar algo? Te deja reactivar. Hola, buen día. Sí, hola, Adelante. buen día a todas. Muchas gracias por esta lectura. Desafortunadamente llegué un poquito tarde. No sé si haya un espacio para que pueda volver a escuchar pueda volver a leer toda la clase. Solamente llegué a la parte creo que fue la última parte de la tolerancia. Em, entonces, de ahí tengo claro esta parte de que nuestros hijos tienen que saber que la verdad es Cristo, la verdad es una, no hay neutralidad en eso. Y de verdad que me parece importante que nosotros como papás sepamos esto, ¿no? En cuestión de fe y práctica y que podamos transmitirle esto a nuestros hijos acerca de, de, de que cada uno dice que tiene su verdad, pero que es la verdad, ¿no? Entonces, pues muy interesante la clase de hoy. eh, y pues gracias por todo su trabajo y por este tiempo. Gracias, Estela. Gracias a ti por conectarte. Ahorita en un momentito voy a compartir por el grupo. No sé si estás en el grupo de Apologética para Padres. Ahí les voy a dejar la grabación. ¿Listo? Esperemos que haya grabado bien. La vez pasada grabó en formato vertical, pero bueno, al menos el audio creo que quedó bien. Les comparto para que puedan revisar de nuevo la grabación. Estela, Muchas gracias. confírmame si estás en el grupo. ¿Estás en el grupo? Sí, sí estoy ahí. Sí.
Entonces ahí les voy a compartir en un ratito cuando se suba a YouTube, ¿listo? Bueno, mis hermanos, bendiciones. Gracias por este tiempo. Recuerden la tareita. Vamos entonces a argumentar lo que nos escribió Ángela. El cristianismo es una ideología porque reduce todo a Cristo. ¿Cómo refutarían o argumentarían eso? Ángela, ¿tienes algo por decir? Sí, sí, Marlene, y que el Señor, ahorita con base a lo de la fábula, pues que nos compartías de la lectura, donde los ciegos tocaban, ¿cierto? Y daban cada uno su percepción con base a lo que tocaban. A mí se me venía algo, yo sé que es del Espíritu Santo porque realmente eso uno en el momento no tiene esa capacidad como para entenderlo. Dice que la percepción humana de lo que se cree hacia algo o a alguien, ¿cierto? Se tumba cuando la misma persona dice quién es, ¿cierto? O por qué creó algo y para qué lo creó. Entonces se me venía como eso a la mente ahorita y a decirlo porque yo sé que si no se le olvida a uno y ya después difícilmente como que se puede acordar, ¿cierto? Ok. Entonces, eso es lo que quería como compartir con respecto al tema de las ideologías, también con base a la pregunta que dices que refutemos Ajá. Ok, sobre si el cristianismo es o no una ideología. Gracias. ok. Listo, Ángela, mil gracias. Mil gracias a todos los que se conectaron. En un ratito entonces les estoy compartiendo. No sé si Jessica quiere decir algo, también acabo de levantar la mano antes de irnos. Hola, hermana. Pues sí, nuevamente, ¿no? Como hace rato entablaba la pregunta, lo que pasa es que yo siento que dependiendo la persona que pregunta, es lo que nosotros podemos contestarle. No es lo mismo, por ejemplo, que tengamos a un hijo preguntando, a quien nosotros todavía con la ayuda de Dios y con diligencia podemos moldearle su mentecita, su corazoncito, a que nos pregunte, por ejemplo, un hermano en la iglesia que a lo mejor pues lleva poco tiempo, o que definitivamente nos pregunte una persona como la que decía hace rato la hermanita, ¿no? Que si Ujú, bien no nos mueve la fe porque nosotros estamos seguros que estamos en la verdad, pero sí nos hace como que no, o sea, me ha pasado, ¿no? Me pasó con una prima que se fue con los testigos de Jehová, el tratar con desesperación de sacarla de su error. Pero es que creo que el principal error, yo lo entendí porque yo estaba en eso hace mucho tiempo, el principal error de nosotros es querer convencer a la gente que no quiere creer en Dios. Entonces empezamos a buscar uno y mil argumentos para mostrarle a Cristo, pero la realidad es que eso es un trabajo que hace el Espíritu Santo. Nosotros lo único que tenemos que hablar, como usted lo ha dicho, y como lo sabemos, es exponer la verdad. Ujú. Y no podemos, porque muchos decían, no, bueno, pero pues explícame a tu Dios en la Biblia. Es que no podemos hacer eso. Ujú. Nosotros tenemos que partir desde la Biblia, que es la fuente de toda verdad, y de ahí exponer y que el Espíritu Santo convenza, no somos nosotros los que convencemos. Entonces, pues ya nada más por último, atendiendo a la pregunta que hacían, ¿no? De qué está pasando con los jóvenes, creo que los padres tenemos la culpa. Entiendo que los que estamos aquí tenemos un deseo genuino de enseñar y de guiar a nuestros hijos para prepararlos para el día de mañana. Y aun aunque nos esforcemos, pues puede pasar que ellos tambaleen, pero eso es algo que ya no está en nuestras manos. Entonces creo que pues nosotros debemos seguir siendo diligentes enseñándoles y entender que pues que al final la salvación es del Señor y Él decide a quién se la da, a quién no. Pero pues nosotros, como dice la misma palabra, no seremos pues limpios de su sangre porque nosotros hemos expuesto con verdad su palabra. Y pues creo que eh, pues la sociedad actual está como está porque pues estamos como en los tiempos de Israel, ¿no? Cuando ujú. olvidaron enseñarles al Dios que conocían. Y precisamente por eso pues los jóvenes se van con la primera ideología que les que les gusta, que les Ok, acomoda, porque es la realidad, no es que encuentren verdad, es que el cristianismo no les acomoda, porque ujú, exige bastante, ¿no? Y eso no es algo que el mundo esté dispuesto a dar, el mundo se ha hecho cómodo. exacto. Solamente, hermano, muchas gracias. Gracias, 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 Jessica. Tienes mucha razón en lo que dices. O sea, nosotros hacemos
Yo he venido aprendiendo mucho este término de ser una madre fiel. Creo que ser un padre y una madre fiel es hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿cierto? Dios nos ha mandado a em, instruir a nuestros hijos, a corregir a nuestros hijos, a enseñar a nuestros hijos, a ser ejemplo, modelar para nuestros hijos. Y el resto lo hace Él, ¿cierto? Confiamos en que Él está haciendo la obra en ellos y somos diligentes, ¿cierto? Somos diligentes en hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y hacer nuestra parte, que es nuestra parte humana, pero Dios está obrando verdaderamente en ellos y ese tipo de herramientas lo único que nos hace es ayudarnos a también fortalecer nuestra propia fe, ¿cierto? De manera que nosotros también podamos estar preparados para presentar defensa. Y si está bien que a veces las personas no tienen el corazón, no abren su corazón para recibir la palabra de Dios y se van con otra ideología, que al menos de nuestra parte quedemos con nuestra conciencia limpia, por decirlo así, de que los hemos expuesto a la verdad, ¿cierto? De que de nuestra parte es lo que pusimos a la verdad y si ellos no la aceptaron, ok, pero que nosotros los expusimos a eso. Respecto a lo que dices, me quiero también contarles respecto a lo que dices de tratar de convencer a la otra persona. Yo creo que cuando uno quiere argumentar o entra en este tipo de debates de temas controversiales, la mejor manera de hacer llegar a una persona a conclusiones es a través de preguntas, no tanto empezar a argumentarle, sino, ok, pero si tú me dices esto, o sea, entonces esto y aquello, o sea, tratar de que la persona ella misma entre en un razonamiento y hay veces en que esa persona llega a un razonamiento pero no lo quiere aceptar. Entonces, ok, listo. Pero una cosa es que no lo aceptes, pero al menos que llegues a ese razonamiento, listo. Entonces, eso es como también un poco el arte de la apologética, como lo llamo yo. No, es no tanto como empezar a defender y argumentar, sino hacer que la otra persona verdaderamente sí también piense profundamente lo que está creyendo, ¿cierto? Y llegue a ese razonamiento. Noemí, tienes mano levantada. ¿Quieres decirnos algo más? Sí, perdón, yo sé que ya estamos en tiempo. Nada más escuchando a la hermana Jessie rápido quisiera decir que es cierto lo que ella comenta del Espíritu Santo. O sea, siempre ese es el punto de partida de nuestra conducta, de nuestro actuar, escuchar su guía para que sepamos cuándo es correcto hablar y cuándo es correcto callar. Creo que cuando hay una provocación, cuando la persona no está dispuesta, como esta persona que te decía, es ideología y yo no la creo. Mm. Creo que ahí la oración es lo que quedaría, porque no entraríamos en contrapunto con alguien que no está dispuesto a escuchar. Y el espíritu obrará. Algo que es irrebatible es como lo que vemos en el testimonio del apóstol Pablo, nuestro propio testimonio, porque contra eso nadie nos puede decir que no. Y sin embargo va a haber personas que digan, bueno, pues tú lo crees, pero yo no. Pero lo que le contemos de lo que Dios ha obrado en nuestra vida, creo que se va a quedar ahí para siempre. O sea, es algo que nadie puede quitarnos. Y sin embargo, todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que la ciencia puede apoyar acerca de la esperanza que tenemos, habrá personas que sí estén interesadas en escuchar y sobre todo nuestros hijos, ¿no? Entonces, hay esas posturas, los que están dispuestos a escuchar, los que no están dispuestos a escuchar y tengamos solo que orar con ellos, pero como dice la palabra, debemos siempre estar listos para presentar defensa con mansedumbre. El problema a veces es que nosotros, si recibimos un ataque, como se dice, ad hominem, o sea, personal, no el argumento, sino contra nosotros, es difícil porque podemos involucrarnos pues en discusiones o en involucrar las emociones y terminar mal. Entonces, por eso dice con mansedumbre ante todo aquel que os lo demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, si nos piden respuesta, pues podemos hacerlo. Y bueno, no sé si
si comentar acerca de la pregunta o mejor me guardo lo que yo quisiera decir acerca de por qué el cristianismo no es una ideología, mejor no lo digo para que cada quien lo haga, pero Sí, mejor lo guardamos para la siguiente sesión, si te parece, Noemí. claro que sí. Para que hagamos esta semana el ejercicio de profundizarlo, razonarlo y argumentarlo. Y en la próxima sesión podemos entonces escuchar. Claro. Listo, listo, Noemí. Mil gracias, gracias por tu aporte, gracias, siempre nos enriqueces con todo lo que nos dices. Y bueno, ahora sí nos vamos. A mí ya me cogió la noche acá. Bendiciones para todos. Nos vemos la siguiente semana, queriendo Dios. Gracias, bendiciones.